tremendamente metidos los ecuatorianos y el mundo por la pandemia del COVID-19. Pensábamos que este año íbamos no sé si rápidamente, pero de manera sostenida, integrarnos al comercio, integrarnos a la producción, al consumo, y vemos que no es posible todavía. Entonces, en esas condiciones, plantearse de entrada y que en mayo o en junio vamos a bajar impuestos al IVA, eso no me parece real. Es que esos recursos tendrían que ser sustituidos por otros, ¿no? Claro, exactamente. Tampoco es real subir, Edgar, porque también escuchamos a algunos candidatos decir que básicamente una vez que lleguen al poder quisieran subir impuestos. Incluso hay el convenio con el Fondo Monetario Internacional que se tendría previsto, estoy buscando justo las cifras para dar el dato exacto, debería incrementarse los ingresos para reducir el déficit fiscal. Entonces, nada de esto es, Edgar, este momento factible. Creo que en este momento necesitamos un poco más de seriedad, tranquilidad, quizás sea la palabra adecuada, para ir calibrando la economía, para ver cómo se va comportando y a partir de eso tomar decisiones. Pero insistir y que al público nos convenzcan de que es indispensable y inevitable bajar impuestos, no me parece. Cada reducción, por ejemplo, Edgar, de un punto en el IVA puede significar 500, 600 millones de dólares. Hay candidatos que quieren bajar prácticamente 4 puntos, son 2.000 millones de dólares en esta crisis. Ahí la pregunta es ¿de dónde van a reemplazar 2.000 millones de dólares? Y con la actividad económica caída, usted, yo, la gente que nos escuche, estamos consumiendo menos porque seguimos en el tema de la pandemia. Entonces, claro, sería inviable esto, salvo que queramos paralizar la obra pública completamente. Y este gobierno y el anterior gobierno han venido reduciendo el tema de la inversión pública. El año anterior fue la principal variable de ajuste de la inversión pública. Entonces no hay obra pública, no hay gasto público. Hoy en la pandemia que necesitamos más gastos en salud, en fin. Entonces se vuelve un círculo vicioso, Edgar, y a las personas que nos escuchan y nos ven, eso no se puede hacer, así no se puede manejar la economía. Pero digo, estamos en un momento tan difícil que creo que lo mejor es dar este mensaje de que, bueno, ya pasará este mal trago de 16 candidatos, digo yo, Edgar, y seguramente, me imagino, habrá segunda vuelta y ahí sí podremos un poco afinar las propuestas, un poco ser más objetivos y descartar las locuras que alguna gente, muchos candidatos, me parece, no están pues sintonizados con el país, simplemente están ahí porque deben estar, seguramente porque tienen que cumplir requisitos para que sus partidos no mueran. Pero eso creo que, tomado este mal trago como yo lo veo, Edgar, creo que hay que enfilarnos quizás a las opciones más importantes y a partir de eso prepararnos muchísimo para la segunda vuelta y quitar estos extremos. Creo que justamente sería importante analizar los planteamientos de los que se consideran finalistas. No podemos hablar de encuestas, pero se habla de que quienes llegarían a una eventual segunda vuelta serían el señor Guillermo Lasso de la Alianza Partido Social Cristiano, creo, y Andrés Arauz de UNES. Particularmente de este último, se sigue mencionando, se sigue discutiendo a todo nivel esta posibilidad de que se otorguen $1,000 a 1 millón de familias en la primera semana de su eventual gobierno. Y esto proveniente de un retiro masivo del Banco Central del Ecuador. Esa es la fuente que le adjudica el señor Arauz. ¿Qué significa que se haga ese retiro y que se entregue al público a este millón de personas de esta cantidad? Sí, le propongo que tengamos las 3 candidaturas principales, incluido el señor Yacu Pérez. Ojalá nos dé el tiempo, economista. Sí, ojalá sí, pero dejamos constancia que usted ni yo sabemos quién pase a la segunda vuelta y simplemente tenemos buena voluntad de hacer un análisis en función de las grandes tendencias que todo el mundo conoce, que eso es público. Yo igual, Edgar, usted me conoce, no estamos aquí para hacer campaña política, ni antes ni después, simplemente intentamos, creo, informar al público, eso es lo importante. La propuesta de los $1,000 millones o los $1,000 tiene muchas falencias, la verdad, pero hay un punto a favor, diría yo. Todos los gobiernos
gobiernos de izquierda y derecha, ¿no es cierto?, buscan y luchan este momento por entregar lo que se llama ayudas en efectivo, ayudas directas a las personas más afectadas por la crisis. El presidente Joe Biden en este momento está discutiendo si amplía ese cheque que estaban entregando a sectores, ¿no es cierto?, bueno, ahí sí, de clase media para abajo. Entonces es un primer concepto. Creo que, Edgar, hay que decirle al público en general, para enfrentar la crisis necesitamos atender a los sectores más vulnerables. Si me quedo hoy en Es día... decir, estamos de acuerdo con que tenga que existir Exactamente, esa ese es el ayuda, primer pero punto resulta sobre que la este mesa. país, el Ecuador, no tiene moneda propia a diferencia del resto de países. Exactamente, entonces ahí ya viene la segunda parte. Porque hay candidatos y no encuentro, por ejemplo, hago una crítica directa al candidato Lazo, no encuentro una propuesta en firme de atención a los sectores vulnerables por la crisis. No encuentro la palabra. Él está planteando la elevación del salario básico a $500 y 2 millones de plazas de trabajo en 4 años. Exactamente, Ver. Entonces uno tiene que mirar y el ciudadano tiene que estar ahí pilas, como decimos en Quito, tiene que estar con la mentalidad abierta para entender las propuestas. Yo lo que digo es importante este momento una acción de lo que se llama de protección social a los sectores vulnerables. 600,000 personas sin empleo, gran número de personas salidas del seguro social y no hay posibilidades de empleo. ¿Qué hacemos? Entonces la atención a ellos es prioritario o la atención, ¿no es cierto?, a los sectores informales. Ahora, Edgar, esa es una parte. Decir esto creo que es legítimo, pero una propuesta como el candidato Arauz me parece muy, ¿cómo le podría decir para ser muy, de alguna manera objetiva? No tiene financiamiento. O sea, el financiamiento de los $1,000 millones no va a ser fácil y sobre todo va a crear mucha incertidumbre en la economía de un lado por una razón sencilla. Ya se hizo antes de esto. El gobierno anterior del señor Correa se emitió $7,000 millones en bonos que fueron entregados al Banco Central y luego se le devolvió al Banco Central acciones de los bancos públicos, quitándole la liquidez al Banco Central. Eso es un problema económico. No es que la dolarización se va a caer al día siguiente, no. Pero esta medida de los $1,000 millones, tal como está planteado su financiamiento, lo que va a provocar es contradicción con otras medidas económicas en donde necesitamos inversión. Pero usted le entrega $1,000 millones del Banco Central, economista, tomando en cuenta de que en el Banco Central está el encaje de los bancos. Es decir, esa es plata de los depositantes. Está el dinero de los organismos seccionales. Sin ese dinero, ¿cómo trabajan? Pues alcaldías y prefecturas. Entonces, usted eventualmente entrega $1,000 millones, pero crea otro hueco, crea otro déficit. Exactamente, y eso fue, por eso lo digo, Edgar, toda política pública no es buena porque ya se ha hecho. Yo le he escuchado al candidato Arauz dar ese argumento. Ya lo hicimos, pero lo han hecho, pero hay que evaluar las políticas y las acciones en función de resultados. No fue bueno el resultado de los 6,000, 7,000 millones de dólares. Se financió gasto corriente insostenible, seguimos endeudados y luego al Banco Central se le castigó con la entrega de acciones. Hoy, de acciones de la banca pública, que no es líquida. Entonces hoy sigue esos problemas, ¿no? Entregar $1,000 millones, presionar a la Reserva Internacional, que se puede hacer, seguramente se puede hacer, pero a un costo muy alto. Y segundo elemento, Edgar, para ponerlo sobre la mesa, es luego de entregar $1,000 a las personas, ¿qué? Además, he pedido yo a mis alumnos para hacer un ejercicio así práctico, que se inscriban. Incluso gente de clase media podría recibir $1,000, por favor. O sea, hay cosas que no sé qué es la calentura, ¿cómo se puede decir? La necesidad. O sea, usted quiere llamar la atención sobre el concepto. ¿No será mejor darle trabajo a esa gente en lugar de estos subsidios? Porque ese es el nombre. Nosotros de este rato, Edgar, tenemos más o menos cerca de 2 millones de personas, lo tengo el dato acá, que reciben los bonos y las ayudas que se viene dando desde años atrás. Un 90% de lo que se invierte en bonos, en apoyos a sectores vulnerables, Edgar, el 90% corresponde a bonos, llamémosle permanentes. El bono de desarrollo humano, el Joaquín Gallegos Lara, en fin. Y un 10% a bonos emergentes. Entonces ya hay antecedentes de entregar bonos emergentes. Acabamos
acabamos de escuchar la semana anterior al actual presidente de la República anunciarlos, como usted lo comentamos justo en ese momento, $500 a todo desempleado que haya salido de, ¿no es cierto?, de los registros de la Seguridad Social. Entonces, Pero es que esto tiene un financiamiento a partir de un crédito con multilaterales. exactamente. Entonces, claro, lo que hay que decirle al público es esto. Es fácil un ofrecimiento, es fácil desordenar la economía por un buen objetivo, entre comillas, pero creo que hay que ser más críticos en el sentido de que implica eso. Una de las cosas que estoy mencionando es esa falta de financiamiento. Y si hay financiamiento utilizando las reservas, va a ser a un costo alto de lo que acabo de mencionar. No hay consenso sobre esa posibilidad de utilizar recursos del Banco Central. La experiencia anterior nos dice que no fue buena. Nos ponemos sobre la mesa estos aspectos. Si de todos modos se quiere hacer, será un costo muy alto. Por ejemplo, se crea incertidumbre, problemas de liquidez a la Reserva Internacional, reclamos, como usted bien lo dice, si soy prefecto y deposité y justo ese momento necesito dinero, el Banco Central no me va a poder entregar. El concepto que ellos usan, el gobierno anterior lo usó, es que no todo el mundo pide recursos, es como yo, depositado en el banco A, no todos los días voy a sacar plata, entonces mi dinero, mi depósito lo usan. Pero es una operación demasiado riesgosa y lo que los políticos en este país parecería que no hemos aprendido la lección de los últimos 15, 20 años y seguimos repitiendo y haciendo cosas cuyos resultados son nada buenos, no han sido los adecuados, a eso me refiero. Lo otro también, claro, es un concepto importante que a la gente le demos no el pescado, sino le enseñemos a pescar y en otros términos que le demos posibilidades de empleo. Eso es cierto, Edgar, pero no es menos cierto que va a costar al país. No parece el 2021 el gran año de la recuperación. Entonces ahí, ¿cómo hacemos? Si yo soy padre de familia y no encuentro una oportunidad, o soy un joven salido de mi universidad, entonces las opciones se vuelven limitadas. Por eso es importante propuestas más integrales, integradas, que nos hablen con claridad la necesidad de producción. El crédito es importante. Yo creo que eso es una herramienta importante, pero no resulta tanto, ¿no es cierto?, solo con la banca pública. Hay que hacer un gran acuerdo con el sistema financiero nacional para racionalizar los costos financieros. Tampoco, acabo de escuchar candidatos también que dicen que van a poner la tasa de interés al 5%. Hoy las cooperativas... 5%, 2%, 1%, 10%. en eso hay... usted tiene un baratillo de ofertas increíble. Por ejemplo, acabo de escuchar hoy en la televisión, antes de ponerme acá a la entrevista en Radio La Única, Edgar, quieren poner la tasa de interés al 5%, y lo que le estaba comentando, no doy nombres, no viene al caso, hay cooperativas de ahorro y crédito que este rato están entregando al 10%. ¿Cómo le puedo entregar un crédito al 5% cuando me fondeo al 10%? Pero estoy comprando un pan a 50 centavos y voy a vender a 30 centavos. Eso es demagogia pura y dura. Entonces sí, hay que, los candidatos, el candidato Lasso, veo que hay una propuesta en ese sentido, pero solo al sector de la banca pública. Hay que decirle, no señor, hay que ampliar al sector privado, a la banca privada para incrementar. Hay propuestas, no veo, ¿no es cierto?, coherencia en eso, en el sentido de que la reactivación pasa por un buen manejo de los costos financieros. A mí no me queda duda. También pasa por una buena reforma laboral. Necesitamos cierta flexibilidad, pero no la flexibilidad absoluta en donde me lleve a pagar por horas. Alguien me decía, una colega suya, pero ¿por qué si en Estados Unidos se paga por horas y por qué aquí no puede funcionar? Porque aquí tenemos otras condiciones. El ciudadano estadounidense accede, por ejemplo, a buena educación, a buena infraestructura, a autopistas, a seguridad. Entonces, ahí es otro mundo. Yo puedo vivir, si soy un joven y voy al McDonald's a trabajar, y entonces puedo vivir, no sé, con 700 al mes. Pero en el Ecuador, si voy a trabajar a un hotel y me pagan 15 horas al mes por 10, no voy a vivir con $150 al mes. Esas son las cuestiones que uno tiene que poner por delante el momento de hacer política pública. Esto no es ningún otro país, esto es Ecuador. Entonces, criticamos esa posibilidad de que la reforma, que debe ser parte de la reactivación económica, sea pensada en términos maximalistas. Aquí vamos a poner trabajo por hora. No. ¿Que hay que hacer reforma? ¿Hay que darle flexibilidad? Sí.
necesitamos reactivar la producción y pasa ese proceso por, ¿no es cierto?, dejar que la gente pueda, por ejemplo, trabajar entre semana, trabajar fin de semana, dependiendo del sector. No es lo mismo una cafetería que producir flores. Esas son las precisiones que esperábamos, economista García. Qué pena, el tiempo se nos acabó, pero con esto me parece que sí es posible ir a las urnas y determinar pues las mejores políticas, los mejores planteamientos para el electorado. Gracias por su tiempo, gracias por esas expresiones, economista Santiago García. Gracias, Edgar, como siempre, por esta amable invitación. Un buen día a todos. Muy gentil. 7 de la mañana con 44 minutos. Volvemos luego de la pausa.